Libre Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Bueno, tenemos este viernes 22 de mayo una segunda nota con el Champa Gagliotti, vamos a hablar. Él es un coordinador de la solidaridad con Cuba. Te queríamos preguntar, Champa, acerca de cuál es la situación actual de los cubanos, la amenaza, cómo se prepara el pueblo, qué está sucediendo y cuál es la mirada que los pueblos de Latinoamérica o los gobiernos de Latinoamérica están teniendo en estos momentos con respecto a la situación y a la amenaza del imperio. Bueno, una aclaración: hay diferencia entre lo que piensan los pueblos y lo que hacen los gobiernos. Sí, por eso. Eso es fundamental. Certifiqué en el aire. Porque sí, en realidad no son los pueblos, son los gobiernos. Los gobiernos Claro. Yo les puedo comentar sobre los pueblos porque como coordinador de la Red Continental de Solidaridad con Cuba, estoy en contacto con todos los movimientos de solidaridad con Cuba en el continente. Cuba, el pueblo cubano, la revolución cubana, enfrenta las dificultades que generan más de 60 años de bloqueo, que se van agravando en distintas etapas. El bloqueo existe desde el triunfo de la revolución. El subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Lester Mallory, en el año 1960, el 6 de abril de 1960, emitió un memorando para el presidente Eisenhower, diciéndole que el pueblo apoya la revolución, apoya a los Castro. La única forma de derrocarlos es haciéndole pasar necesidades al pueblo, necesidades materiales, económicas, que falte el alimento, la energía, hace referencia al tema energético también, y lograr que el pueblo se vuelva contra la revolución. Fíjense que esas premisas que plantea el memorando Lester Mallory son precisamente lo que ha tenido en cuenta todas las administraciones del imperio para llevar adelante el bloqueo en distintas etapas. El bloqueo se recrudece en los años 90, a partir de la caída de la Unión Soviética, y conocemos todo como el periodo especial. En circunstancias distintas. Se sobrepuso medianamente al periodo especial, pero en el periodo especial crearon las leyes de Helm-Barton y Torricelli, que reforzaban el bloqueo en todo sentido. Ahora, y voy a saltar etapas, ¿no? Porque hay distintas etapas de lo de Obama, lo de Biden, los dos gobiernos, el primero de Trump y este. Trump en el primer gobierno dice, el gran error de Obama es descuidar América Latina y el Caribe. Una de las primeras declaraciones. Y en este segundo está asumiendo ese rol a partir de la crisis hegemónica que tiene Estados Unidos en el mundo. Su crisis de hegemonía la quiere resolver ocupando América Latina y el Caribe, o sea, instalando de facto la doctrina Monroe. Ese es el plan de Estados Unidos. Y ha recrudecido el bloqueo terriblemente contra Cuba. Uno de los golpes más duros que le ha dado es la intervención en Venezuela el 3 de enero pasado. Recordemos que creo que el 28 o 29 de diciembre decreta el bloqueo energético a Cuba, que ningún buque petrolero podía llegar a puertos de Cuba. Yo le agrego la condición, excepto que quieran, porque Rusia quiso y llegó. Y ese golpe de Estado que da Estados Unidos, Donald Trump, Marco Rubio, en acuerdo con parte de la cúpula del gobierno de Venezuela, entre ellos los hermanos Rodríguez, y puedo decir esto porque hasta ahora no han dado señal alguna de que la cosa fuera distinta. A partir del 3 de enero,
ya no llegaba más el petróleo de Venezuela a Cuba. Y de eso no se habló más. Entonces, la crisis que vive el pueblo cubano es una crisis muy fuerte, con muchas falencias. La energía, el bloqueo que llega también a las cuestiones comerciales, alimenticias, el turismo que, por ejemplo, ha caído muchísimo desde la pandemia, se fue a cero. Recordemos que Cuba, antes de la pandemia, tenía 4,5 millones de turistas anuales y el año pasado Cuba cerró en turismo con 1.800.000 turistas. O sea que menos de la mitad, y eso influye directamente en la economía del pueblo cubano. Eso Trump lo sabe, por eso ha atacado a las agencias de turismo, por eso ataca a cualquier turista que tenga un sello en su pasaporte de haber pasado por Cuba, que no le permiten automáticamente, le caduca la visa que tiene Estados Unidos, como le ocurrió a Maurice Pindar, que es un compañero de Guyana, que está en el equipo de lucha por la descolonización, fundamentalmente con varios países del Caribe, y que estando en Francia tenían que ir 3 compañeros para la Asamblea de Naciones Unidas, y por haber estado en Cuba no le permitieron abordar el vuelo, no pudo asistir a la Asamblea de Naciones Unidas para tratar el tema de descolonización. Su visa, que tenía vigente hasta ese entonces, había caducado por haber estado en Cuba hacía 3 meses. Ese bloqueo es criminal, quiere estrangular la revolución y tiene para mí 2 aspectos. Uno, que ha generado condiciones objetivas para la contrarrevolución, porque hay necesidades claras y contundentes, pero todavía no ha logrado las condiciones subjetivas, porque hoy vimos una movilización tremenda frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, ante la amenaza que quieren procesar al comandante Raúl Castro Ruz. Sí. Y hay una frase que ya está sonando, y yo creo que eso tendría que tener preocupación mucho, lo hablábamos hoy con José, cuando dice Cuba no es Venezuela, cuando dicen tal cosa no es Venezuela. Venezuela está siendo sinónimo de cobardía y de entrega, y eso no es admirado por los pueblos. Por eso voy a esta otra pregunta que me hacías. En la red continental hay una actividad intensa en solidaridad con Cuba, lo hacemos en la parte material, con la compra de paneles solares para hospitales, escuelas y casas de familias donde haya electrodependientes, y estamos cumpliendo con eso, de la sumatoria de fuerzas de la red continental estamos logrando eso, pero también la solidaridad política. Estamos yendo a todas las instancias, a todas las organizaciones, para advertir lo que está ocurriendo, para que se pronuncien, porque es importante pronunciarse, y para estar alerta, porque no vamos a seguir haciendo declaraciones si invaden o intentan atacar a Cuba. Sabemos nosotros también lo que tenemos que hacer si eso ocurre. Los socios del imperio están en nuestros países y vamos a hacerles saber que no estamos de acuerdo con eso. Eso es de los pueblos. Por la parte de los gobiernos, puedo decir que y que alimenta esto del golpe de Estado y la traición a Nicolás Maduro, al chavismo, a la revolución bolivariana, que cuando Irán atacó las bases militares de Estados Unidos en los países cercanos a Irán, urgente, creo que no pasaron 1 hora o 2 horas, que Delcy Rodríguez sacó un comunicado preocupada por los bombardeos y los misiles que llegaban a países de Medio Oriente que no tenían que ver con el conflicto. No criticó a Israel ni criticó a Estados Unidos. Y ahora falta esa declaración ante la amenaza de Estados Unidos de invadir y ante el procesamiento que ya lo dictó la justicia norteamericana, la justicia federal norteamericana. Falta esa declaración cuando ellos recibieron tanta solidaridad, cuando tanto Cuba como todos los pueblos, cuando decían que iban a invadir Venezuela, que Maduro era el jefe del cartel de los soles, en todos los foros, en todos los encuentros estuvo presente Venezuela.
hoy se nota la ausencia de esa respuesta a quienes recibieron tanto de la Revolución Cubana, inclusive, como si fuera poco, la vida de 32 combatientes cubanos que la entregaron defendiendo al presidente Nicolás Maduro ante la traición y la entrega por parte de los altos mandos militares y del gobierno encabezado por por Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Norberto, quería preguntarte sobre la Argentina, que durante mucho tiempo tuvo un movimiento de solidaridad con Cuba amplísimo, ¿no? Y mientras vos pensabas en gestos, me estaba acordando de cómo el gobierno cubano protegió y le brindó asistencia médica muy especializada a Florencia Kirchner. Y estaba acordando algo que seguramente muy pocos se acuerdan, que es la rehabilitación de Chacho Jaroslavsky, que era nada menos que el jefe legislativo de Alfonsín, o sea, como se dice ahora, la principal espada en el Parlamento, un político del radicalismo de la provincia de Entre Ríos, muy tradicional. Sí. También recuperó su salud con los cubanos. Bueno, anécdota ahí a millones cuando vino Fidel, ¿no? Yo podría aportar una muy graciosa, que por el año 2013 será, participé en una reunión con altísimos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Estábamos discutiendo el protocolo justamente sobre las personas privadas de libertad en situación de detención domiciliaria, y ocurrió algo con Cuba, y todos los presentes, yo me acuerdo el nombre, pero no soy malo, no lo voy a decir, que había desde el secretario de ministros hasta... Todos habían estado en Cuba, todos eran pro Fidel, todos eran pro Cuba. Bueno, creo que eso lo vivimos todos. Te quería preguntar si eso hoy se está expresando, cuán fuerte es la solidaridad del pueblo argentino con el cubano en los momentos de verdad, ¿no? Cuando la película es de verdad. Bueno, hay expresiones aisladas, oficiales, bueno, de este gobierno no puede esperar que haya algo, sino claro, todo lo contrario. Pero, por ejemplo, la principal dirigente del peronismo no ha emitido una sola declaración, ni una palabra. Pero y eso, la hija en Cuba, ¿no? No puede ser. Y eso realmente es algo que muestra, yo lo puedo decir sin ningún prejuicio, muestra el carácter de esa persona que, habiendo recibido como fue recibida y como fue tratada Florencia, ni siquiera por eso tiene el agradecimiento. Sin embargo, cuando estuvo en Cuba, que estuvo con Fidel, que estuvo con Raúl, se reunió mucho con Raúl, hoy ni una sola palabra sobre esto. Pero yo me baso no hago conjeturas, solamente tomo las palabras para analizar lo que dicen y entender lo que hacen. Cristina dijo en su momento que hay que interpretar el mundo actual y hay que ser pragmático, que el peronismo tiene que entender el mundo actual, como que el mundo actual el peronismo no lo puede modificar, y por lo tanto, en ese mundo actual no encajaría en la etapa del peronismo que vivimos hasta el 2015. Eso es lo que yo interpreto. Y en ese cambio de paradigma que interpreta para este momento el peronismo, no incluye la mirada y el posicionamiento en política exterior como lo que fue hasta el 2015. Y no es que no tengo en cuenta lo que ocurrió en el 2019. El 2019 ya fueron posicionamientos timoratos
donde no se jugaba ni por un lado ni por el otro, ni con Venezuela, ni con los asuntos fuertes de la Argentina tampoco, el gobierno de Alberto Fernández. Pero en el plano internacional siempre fue ambiguo. Entonces pasamos de un posicionamiento claro hasta el 2015, una etapa distinta, y se empieza a reformatear, adecuándose a los vientos que soplan en el continente y en el mundo, y por lo tanto se separa pragmáticamente de aquello que hoy no le resulta beneficioso. Esa política no es la política humanista que uno quiere, no es la política de la emancipación, de la integración latinoamericana, no es la política del no al ALCA, no es una política antiimperialista, es una política de adecuación. Y también lo dicen muchos de sus dirigentes, que no se puede romper con Estados Unidos, que no hay que confrontar, o sea que están asumiendo ese peligroso carácter del mundo occidental y cristiano que escuchamos hace tanto tiempo en el mundo bipolar, en plena Guerra Fría, y que hoy me parece que está sonando de nuevo en estos sectores, cuando aparecen los BRICS, cuando aparece China con mucha fuerza, que China no es la Unión Soviética, es un proyecto distinto, pero que sí pone en riesgo la hegemonía global de Estados Unidos, y ya el imperio habla del mundo occidental, y creo que empiezan a adecuarse a ese concepto del mundo occidental con todo lo que implica. Bueno, para terminar hablando de China y Rusia, en estas horas han dado declaraciones muy contundentes, firmes, y bueno, no sé si evaluás que eso puede contribuir al estado de ánimo del pueblo y el gobierno cubano, más allá de lo que incida o no incida en el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Pero que las dos potencias, China y Rusia, hayan sido tan explícitas, imagino que debe ayudar, ¿no? Sin duda que es un respaldo muy fuerte para la revolución cubana. Pero yo creo que el respaldo más fuerte siempre viene de América Latina y el Caribe. Porque no nos olvidemos que la primer minoría étnica en Estados Unidos ya no son los estadounidenses, los nativos. Ya son toda la colectividad latina, afro, ya no tienen esa población mayoritariamente estadounidense. Y por lo tanto, que los gobiernos y los pueblos de América Latina y el Caribe se expresen repudiando y rechazando este intento de intervención y la parodia de acusar a Raúl, de procesar a Raúl por el derribo de los 2 aviones de la organización terrorista Hermanos al Rescate. Hay notas que le hacen al mismo José Basulto, donde admite que ellos desarrollaban acciones terroristas contra Cuba, pero no solamente contra Cuba, sino en América Latina, y algunas cosas en Europa también hacíamos. Eso ya es sabido, de eso no tiene que haber dudas, y por lo tanto es otra patraña más de Estados Unidos, como las armas químicas de Saddam Hussein, como también las acusaciones que se hicieron contra Gaddafi. Cuando ellos necesitan un argumento, la justicia no existe en Estados Unidos, existe un poder judicial, un poder que no tiene nada que ver con la justicia, que se adecúa a las necesidades políticas, que son razones de Estado para Estados Unidos. Lo han hecho siempre, y lo han hecho con mucho de nuestro pueblo. Con el proceso de extradición y ser juzgado por la justicia de ellos me parece que es absurdo, no tiene territorialidad en nuestros países las decisiones jurídicas y legales de Estados Unidos, y mucho menos las políticas, aunque ese es un deseo. En realidad las tiene, porque hay cipayos, y no solamente en los que están en el gobierno, hay cipayos en la oposición a los gobiernos que están en este momento en América Latina. Porque yo no tengo duda que no están todos los proimperialistas en la Libertad Avanza y en el PRO. Hay, por muchos lados, también, y son conocidos, dirigentes que son genuflexos y que están dispuestos a seguir la línea de política exterior de este gobierno, y lo que es peor también, la línea de sumisión al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí para los que no se acordaban o no sabían,
Miren qué linda foto de la expresidenta argentina y el jefe del ejército cubano, dirigente histórico, el compañero Raúl, ¿no? Así que bueno, estamos pendientes de todas las informaciones. Yo diría que en la cuenta entre Argentina y Cuba, el aporte de la Revolución Cubana es inestimable, desde el impacto en la Argentina de que un argentino era parte de una revolución. No se sabía mucho, pero todos la miraron con cariño. Y luego, bueno, desde Augusto Timoteo Bandor, jefe de la Unión Obrera Metalúrgica, hasta Palacios, el senador socialista, todo el movimiento popular argentino ha estado con Cuba mucho tiempo. Es inimaginable la generación del 70 sin Cuba, y hasta se podría escribir una historia política argentina con las visitas de los jefes revolucionarios cubanos a la Argentina, ¿no? Dorticós en 1973, yendo a Córdoba a abrazarse con Tosco y Atilio López y hablar en la plaza. Dorticós con Cámpora, y luego directamente, ¿no? La llegada de Fidel a la Argentina, de modo tal de marcar el punto más alto del proceso kirchnerista, su discurso en la Facultad de Derecho, las acciones comunes contra el ALCA, ¿no? Entonces, yo tengo yo tengo expectativa, esperanza de que eso sembrado por tantos años, el amor a Silvio Rodríguez, el amor a la cultura cubana, va a seguir siendo importante. Y bueno, ojalá Cuba pueda seguir protagonizando esta hazaña sin par de sobrevivir al bloqueo y siga siendo, como es desde hace más de 70 años, esa isla de la libertad, ese rayito de luz que nos guía. Gracias, Champa. Gracias, Champa. Gracias. Estaremos en Hasta pronto. Gracias. Una consideración: no se puede hablar de justicia social sin hablar de la Revolución Cubana. No se puede hablar de salud pública sin hablar de la Revolución Cubana. No se puede hablar de educación pública sin hablar de la Revolución Cubana, y no se puede hablar de inclusión sin hablar de la Revolución Cubana. Muchas gracias, Champa. Gracias a ustedes. Y creo que lo saben todos. Un abrazo. Sí. Yo me acuerdo cuando